Me estoy acordando yo ahora, Adrián, que en el primer capítulo vino Manuel Pablo y tú hablaste con él de que eras muy versátil jugando al fútbol, que jugabas de lateral. ¿De qué más posición jugabas? Yo me tuve que convertir. Me tuve que convertir de jugador puntero medio centro a lateral, pues si no, no jugaba en el Deportivo. O sea, la versatilidad esa que tanto valoran los entrenadores, ¿no? Qué remedio, era Pues, eso banqueta. pues al oro con lo que tenemos hoy, porque tú te quedas en un simple becario, al lado de lo que es la versatilidad en un campo de fútbol. Miriam Ríos, muy buenas. Hola, muy buenas. Exjugadora, entrenadora, árbitro, árbitra, cualquier parte del campo. Sí, hasta en la grada, espectadora. No, terreno de juego, terreno de juego. Pero bueno, también es otra parte, otra visión, pero sí, y también me tenía que, bueno, cuantas más posiciones jugaras, mejor, así tenías más posibilidades de jugar. Es que eso, ser un multiusos, eso... No, es que hay que adaptarse, porque si no al final, pues es lo que dice, acabas sin jugar y en la grada. Sí. Pero bueno, yo a árbitro nunca llegué. No, ahí no quisiste probar, ¿no? No. Por lo que sea, ¿no? Creo que bastante... Bueno, tengo amigos que son árbitros, pero... Bueno, es un papel duro, ¿eh? Sí, para mí sí. Ahora vamos a hablar de eso. Que nos cuente Miriam, que yo sé que tiene unas cuantas experiencias buenas y malas sobre el asunto, sobre el tema. Pero bueno, antes, Adrián Varela, ¿qué nos traes hoy? Pues lo de siempre, Miriam. Cada vez que viene una persona aquí, pues invitamos a la pizza, ¿no? Una pizza de la pizzería de Medellín, obviamente. Así que te saco la carta. Creo que ya nos conoces un poquito, pero bueno, seguro que muchos de esos momentos del Deportivo los has vivido, tú los has disfrutado también. Sí, unos cuantos. Dije, ¿qué más te gusta? A ver, yo soy muy sencillita, ¿vale? O sea que... ¿Pero vas por los ingredientes o por el nombre de la pizza? O sea, ¿vas al deportivismo o vas a lo que te llena? A ver, realmente al final lo que voy a hacer va a ser comer, entonces voy por el tema de... Da igual el momento histórico del tema. De ingrediente, pero a ver, joder, es que... A ver, aquí ¿dónde estaba la gallega? ¿Dónde estaba que yo la vi por ahí? Abajo están las de Anosa. Ah, sí, la del gol de Borja está muy guay por el contexto, tal, pero no, me voy a quedar con la del 4-0. 4-0 al Milán. Sí. Al final es un clásico también. ¿Estuviste en el campo aquel día? No estuve, por desgracia no estuve, pero... ¿Te acuerdas de verlo? Sí. De disfrutarlo. Hombre, ¿en casa? ¿En un bar? Pues me acuerdo que en un bar, sí, en el barrio, sí. Sí, al final pues se disfruta muchísimo mejor que estando en casa. Son partidos en un bar. Sí. Sí, tuvo que ser heavy. Mejor en el campo, pero... Yo estaba de recojo pelotas ese día. Sí. Pero, sí, porque las categorías inferiores al final íbamos de recoger pelotas. Claro. ¿Y en qué portería estabas o en qué zona? No, estaba en un lateral, creo que estaba en el lateral de preferencia. O sea, todo el partido ahí. Sí. Aparte no te podías mover, porque tenían controladores de Champions, te tenías que quedar así quieto con el balón. Es verdad. Sí, ahí lo de jugar a no pasar la pelota no... Pero no eres los mismos que ibais a mover el balón. Sí. Sí, estuve yo 3 años con la gorra de la Champions, súper orgulloso. Multiusos, claro. No, sí, mira. Al final, no sabía yo eso. Pues otra posición más del terreno de juego. Ya. Sí. Solo falta estar en Champions. Creo que está un poco complicado de momento. ¿Y aún tienes la gorra esa? No, tío. Joder, era buen recuerdo, ¿eh? Era un buen recuerdo, la verdad que sí. Pero te verás, me imagino, que en vídeos de partidos del Deportivo Champions. No, tengo un recuerdo súper guapo del partido anterior del Milan, que no fue el que le ganamos, fue cuando perdimos aquí el año anterior, cuando fuéramos la fase de grupos, no me acuerdo. Sí, habíamos perdido una vez de goleada y... Esa. 4-1, 4-4, 0-4, algo así. Recuerdo yo que se había parado el partido por algo y estaba Gattuso al lado y me miró en plan... ¿Qué es lo que hay? Y yo estaba súper enfadado, ¿sabes? Estaba con cara de enfadado, mirándolo chunguísimo y me miró en plan... El que se paró cuando le lanzaron el palo de la bandera a Viatti. Puede ser. Igual fue ese. Sí. Ahora no recuerdo el momento, recuerdo la cara de Gattuso. Claro, es que al final estabas viendo a ídolos de la infancia. Para mí eran... Qué bueno. Sí. Bueno, pues vamos a pedir la 4-0. Chicos, una 4-0. Pedirle ahí al señor de la MED. Y no sé si queréis algo de beber. Venga, yo de momento agüita cabrera. Sí, agüita también. Muy bien, pues yo, haciendo honor a Estrella Galicia, me voy a tomar una caña. Tú vas a la caña, ¿no? Venga. Pues vamos a ello. Bueno, decías, Miriam, estás en un bar en tu barrio, Monte Alto. Sí, en ese momento sí. Desde Monte Alto.
¿De las que hablaba Coruño ya de pequeñita o no? No, no, ¿Poquito? nunca. Decía un poco lo de neno, pero tampoco mucho así. Pues mira Gracias. que jugando al fútbol precisamente se estila, ¿eh? Y más en un barrio con ese caché. Ya, pero bueno, de esa época jugaba con chicos, era la única chica del equipo, entonces había Mantenías más que... la compostura. Sí, bueno, sí, soy de las que la he mantenido siempre, la Sí. verdad. Sí. Pero no dirás bro ahora, ¿no? No, ni de broma. No, por favor. No, Odio eterno al bro. no, es que cuando yo trabajo con niños y cuando me dicen, venga, bro, yo no, mira, no soy ni tu bro, ni tu sis, soy tu monitora y tengo un nombre que me llamo Miriam. No, lo del bro no puedo, no puedo. Sí, Dicen sis también. no, pero Ah. era el comentario, bro, Ya, bro, ya, bro, ya, no. ya. No, es que eso no sé con quién lo hablé una vez. Pero precisamente pregunta eso. Digo, oye, solo bro. Sí, sí, solo bro, chicas. sí, sí, solo bro. Y yo le digo, como mi sobrino que tiene 11 años, diga bro, digo, no, no, por favor, eso sí que... Bro, un fotón. Madre mía, no, no, no. Hay que recuperar. Coruña. Pues hay trabajo ahí, ¿eh? Está complicado. Está complicado porque vienen bien. ¿Y trabajas con niños de monitora, dices? Sí, monitora de comedor, bueno, llevo más de 15 años trabajando con niños, siempre me ha gustado, soy, bueno, titulada en educación infantil, me gustaría ser profe, pero está la cosa jorobada. Sí. Hombre, claro, es que para entrar en un cole público con las opos y Ya. tal, Pero estás estudiando. sí, estoy ahí empezando. Empezando. Sí, empezando, porque bueno, acabé la carrera, me metí psicología, pero porque me mola mucho el tema también de la psicología deportiva y seguir ligada en el mundo del fútbol y tal. Pero bueno, llevaba mucho tiempo estudiando, entonces una pequeña pausa y empezar con las opos, pero por libre, despacito y con calma. Ya. Bueno, pues ánimo que seguro que lo consigues. Esperemos. De pequeña, por lo que leí por ahí, le dijiste a tu madre, yo voy a jugar en el Depor. Así que ahora di, yo voy a ser profesora con mi oposición. Ostras, estaba más, bueno, a ver, en Bueno, esa época con 7 años, cuando yo le dije eso, no había ni fútbol femenino, ni, o sea, en Coruña nada Claro, de eso. es Yo no, tu madre igual dijo, bueno, Es- mi hija se ha tenido un triple monumental. ¿Qué te dijo tu madre? es que yo no me acordaba de que yo le hubiese dicho esa cosa a mi madre, ese comentario, y ella me lo recordó cuando yo fiché por el Depor. Dije yo, ¿en serio te dije yo con 7 años que yo de mayor iba a jugar en el Depor? Yo, la verdad que, y cuando me lo contó, flipé y dije, joder, pues al final, pues se hizo realidad. Guay. Sí, Qué sí, guay. la verdad que, no sé, yo era visionaria ya en ese Sí, momento. totalmente, porque en esa época, desde luego, hombre, había algún club ya, yo me acuerdo, ¿no? Cuando éramos pequeñitos, estaba el Barça, estaba el Athletic, estaba el Rayo, que en ese momento era puntero, pero tampoco había demasiados como ahora. Ya no solo por el Depor, digo, No, sino en no. general. Hombre, es que ahora hay competiciones femeninas desde promesas, que son niñas de prebenjamines, benjamines, que te estoy hablando son 6, 7, 8, 9 años. Ya. Antes, ya te digo, yo tenía 7 años, no había equipos de fútbol, yo jugaba en el barrio, era la única chica jugando al fútbol y con 12, 13 empecé a jugar al fútbol en un club federado y era la única chica del equipo, del club y de la liga. O sea, es que no había nadie Sí, más. yo cuando jugábamos, sí que a veces había una niña, en todo, tú eras una de esas niñas que jugabas. Sí, sí, pero es que ahora hay clubs, pero Claro. un montón, un montón. Bueno, fuisteis las que al final las que empezasteis, las que barristeis un poco el terreno para que pueda haber ahora esta generación ya mucho más. Sí, que nos viesen jugar al final, pues daba pie a que otras niñas que les gustase el fútbol y tal, pues jugasen en el barrio y bueno, y luego al final pues que fichasen por clubs. Ya. Al principio, hace unos 10 años o así, pues era complicado y había padres que, no, mi hija no, tal, que juegue en el parque, pero en un equipo, ay no, que se puede hacer daño. Pues que se puede hacer daño en cualquier cosa. ¿Y eso, padres de igual de amigas tuyas? No, eso no. Comentarios que escuchas. claro. A ver, al estar en un campo de fútbol, estás en la torre y escuchas 20.000 comentarios. O sea, Ya. porque allí tienes 8 campos de fútbol, 8. Imagínate la cantidad de niños que están jugando y al final pues escuchas un montón de cosas y de ese Ya. tipo de comentarios. Yo, comentarios, cuando empecé a jugar con los chavales, con los compañeros, ningún problema. Eran prácticamente todos del barrio, íbamos al mismo instituto y demás. Y era con los padres de los contrarios. Porque a lo mejor yo le ganaba en velocidad a un chaval, pero ¿cómo dejas que una niña te haga eso, tal, no sé O sea, qué? le daban cera a su hijo, ¿no? Sí, pero claro, al final lo escuchaba yo. Ya. Claro, al final era como que eras inferior, ¿no? Para ellos y entonces cómo podía ganarnos, ¿no? Que una niña estaba Sí. humillando a su hijo, ¿no? Sí, y a ver, yo por ejemplo, yo fui a San Jorge de Carricarte, que ahora se llama Torre de Hércules, el colegio que está allí en Monte Alto, Sí. y yo jugaba en el patio, en el cole, pero por las tardes íbamos con los chavales del barrio.
Y muchas veces pues me vacilaban, tal, no sé qué, yo lo solucionaba rápido. Pues 4 o 5 caños, 4 o 5 goles, venga, hasta luego, a tu casa. Eso en Monte Alto no debías estar bien. No, con tonterías allí, ¿eh? A ver, al final tenías tu grupillo y tal, y pues Claro. te apoyaban y Ya, tal, ya, pero ya. nunca tuve ningún problema en ese sentido. A ver, vaciles, pero al final era lo de menos. Yo me lo pasaba bien, ¿Y era lo importante. de qué jugabas de pequeñito? Pues de pequeña, de delantera. Delantera. Delantera, extremo, O era sea, de lo... eras de las buenas del equipo. A ver, cuando estaba con los chavales era de las rápidas. Yo jugaba en el B y en el A. En el A era más complicado porque ya eran de segundo año, infantiles de segundo y cadetes de segundo. Entonces al final se notaba muchísimo la diferencia de altura, de fuerza, Ya. de físico, se notaba ahí. Pero era muy rápida. Entonces al ser rápida, pues ganabas mucha velocidad. A ver, goles marcaba poquitos en esa época. Marqué muchos después, cuando jugaba ya en el Orzán, en fútbol femenino ya. Ahí Ya. sí que fue la cosa. Bueno, pero si regateabas y hacías caños y demás, talento también tenías. Sí, no, iba al choque, no tenía miedo ninguno, o sea, No te amilanabas, ¿no? no, para nada, para nada. O sea, me daba igual que me diera 4 cabezas más, yo iba y al final es que era lo que me tenía que meter, si no, no iba a jugar, no iba a disfrutar. Y al contrario, es decir, ellos hacia ti, veías que iban igual al choque o veías que iban menos o que iban más por ser chica o... Al principio yo creo que se cohibían un poquito más, pero cuando veían que yo iba a dar Claro, caña, pues cuando ellos dabas tú la también. primera ya... Bueno, a ver, no soy No de, dar, no soy de dar, me yo iba refiero. duro, o sea, que Claro. no tenía problema. A ver, yo me acuerdo un año, por ejemplo, yo ya era senior, no podía entrenar con mis compañeras del Orzán y yo iba a entrenar cuando salía de clase con los modestos del Orzán, o sea, con chicos ya, Claro. con señores, algunos eran en ese momento. Y el primer día iban tanteando a ver, y cuando vieron que yo iba al choque, que siempre no tenían problema ninguno. Y a mí eso me beneficiaba, pero un montón. Porque Ya. después llegaba a competición y obviamente iba más duro, iba más Claro. fuerte de cabeza, iba sin miedo y al final eso a mí me beneficiaba muchísimo. Claro, te hizo ganar ahí más confianza y más fuerza. Claro. Sí. Claro. Y eres esa clase de futbolista que escuchar eso desde la grada, de los padres, y tú te venías arriba. Sí. Sí, ¿no? Sí. En vez Más de... orgullo. Que en el fondo te gustaba, ¿eh? Te venía bien. A ver, en vez No de... te gustaba, pero te beneficiaba, quiero decir. Sí, a ver, porque en vez de contestar pues con una mala palabra Ya. o una mala patada o agarrar y Tu tal, cabeza era, ahora te vas a enterar, ¿no? sí. Ahora vas a ver, voy a Se va a demostrar enterar de por el qué hijo y estoy el aquí. padre. Sí, así tal cual, así tal cual. Y es verdad, yo creo que hay que ir así por la vida. Para mí, en ese momento, lo que estaban diciendo no era cierto. O sea, es que aunque fuera una niña, si le gano en velocidad, pues será porque soy más veloz que ese niño, pero me ganará otro niño en velocidad a mí. Pero entonces yo pensaba, pues estoy aquí y tengo que demostrar, soy una niña, soy la única, pues tengo que demostrar para que después dejes de hablar y hacer esos comentarios. Ya. Qué bueno. Bueno, y luego pasaste a jugar a fútbol sala, ¿no? Sí, porque al final ya llegó un momento que el físico ya pues era demasiado, ya te digo, me llevaban 2, 3 cabezas y bueno. ¿Eso ya con qué edad? Pues primer año de cadetes, es que estuve media temporada infantil y media temporada de cadetes en el Deportivo Ciudad, en fútbol federado. Antes solo jugaba en el barrio y luego me fui pues con amigas a jugar al fútbol sala, fútbol femenino, Bergondo, estuvimos allí con el equipo de allí. Y hasta eso, pues, ¿qué año sería? Con 13, 14 años, 2001, 2000 algo, sí. Pues en el 2007 se creó el Orzán. Sí. Yo ese año también fiché por el Amarelle de fútbol sala y justo me llamaron, oye, vente, tal. Y digo, mira, yo estoy comprometida con el Amarelle, iré a entrenar cuando pueda y iré a jugar cuando pueda. Pero es que, claro, a mí el fútbol sala ¿No te gustaba? No, porque era muy pequeñito y a mí me gustaba correr y mi fuerte era la velocidad. Entonces, a mí me limitaba muchísimo un campo tan pequeño. Aunque sí, marcaba un montón de goles, todo lo que tú quisieras, pero me limitaba. Y a mí me gustaba mojarme y pasar calor y que me diera el sol y el granizo y todo eso. A mí me gustaba. ¿A ti te gustaba la batalla? Sí, me encantaba. Y aparte, 40 minutos o... No, de aquella jugábamos 2 partidos de 25 a tiempo corrido. 50 minutos y poder jugar 90. ¿No? Prefiero 90. Y fiché por el Orzán y bueno, no jugué todos los partidos de liga, pero casi todos y al año siguiente pues dejé el fútbol sala y ya me quedé en fútbol porque era lo que me gustaba. Y estando en el Orzán hay un momento que te dicen vas a fichar por el Depor. Uf. ¿Te emocionas todavía? Hombre, claro, es que al final
primero había rumores y dices tú, Claro, "Buah". es verdad, porque eso, ¿qué recuerdas tú? ¿Cómo se fraguó? ¿No? Porque entiendo que tú ya sabías, lógicamente, que ese equipo el Depor iba a tener esa Sí. sección femenina y entiendo que también sabías que podías estar en esa lista, ¿no? De posibles jugadores. Sí, a ver, primero se hablaba con el Orzán, se hablaba con el Victoria, había ahí rumores, tal, no sé qué, no sabíamos por quién iban a hacer el convenio, tal, y decías tú, joder, pues al final se va a hacer realidad el tema del fútbol femenino en Coruña con el Depor, o sea, aunque no me acordara yo del comentario con 7 años, pero joder, decías tú, joder, pues a lo mejor tengo la posibilidad de jugar ahí. Pero bueno, tenías que intentar llevarlo de la mejor manera posible. Además, cuando se decidió que en ese caso sería el Orzán con quien se hacía el convenio, nosotros estábamos ahí que nos teníamos que salvar sí o sí, porque si no, no había convenio. Claro. Porque era en Liga Nacional y si no, se complicaba la cosa. Entonces tenías que concentrarte en ese momento, en el objetivo, claro. en ese momento que era mantenerse en la categoría. Y luego ya cuando en ese momento pasó, se salvó el equipo, la permanencia y tal, y luego habló Manu Sánchez conmigo y dije, pues claro. Y hubo un momento ahí en el verano que casi no es tan claro, que yo esto creo que no lo he contado nunca. Oh, exclusiva, ¿eh? Exclusiva, eso está bien. Sí. Pon ahí el cartelito, como Pedrerol. A ver, el becario. Dani. El tema fue que yo trabajaba con niños y me llamaron para hacer campamento. El dinero que me daban en ese momento para hacer el campamento era bastante curioso, que me podría regalar prácticamente todo el año, y ahí fue cuando dije, pues a lo mejor no puedo fichar por el Depor. Entonces al final justo me coincidían las semanas de pretemporada y falté una semana de pretemporada porque hablé y dije, mira, me pasa esto. Claro. Me pasa esto, al final el tema económico, pues tengo que vivir de algo. Pasa esto, y me dejaron eso, faltar una semana, si no, no hubiese fichado por el Depor. O sea que te salió la jugada redonda. Sí. ¿Y cómo fue la llamada? ¿Cómo fue lo que sentiste cuando te llaman y te dicen que vas a formar parte, ¿no? del Depor? Ostras, pues, yo creo que una de las primeras entrevistas que hice, el titular fue jugar en el Depor es la leche. O sea, imagínate cómo estaba yo el primer día y me dicen, oye, ¿qué queremos? ¿Qué tal? Es que lo mío fue ya, sí. No me tienes que contar nada más. Ni dónde vamos a entrenar. Me da igual, sí. Dime cuándo empiezo y ya está. Y así era, Sí, es que fue increíble. Ojos cerrados y a la piscina. Sí, tal cual. ¿Y tu madre qué te dijo? ¿Tu madre ahí fue cuando te recordó la famosa frase? Sí, me lo dio. O sea, tú hasta ese momento no... No sabía nada, no sabía nada ni que había dicho eso, y me lo recuerda y yo, estás de broma. Y me dice, no, me lo dijiste. Yo, pues nada. Pues mira, aparte de trabajar con niños, pues ahí adivina. No sé. Claro que tenemos ahí. La exclusiva. Bueno, y comienzas en esos inicios del Depor, que se pasa a llamar Depor a Banca. No fue pues, al principio, ¿no? Tardó un poquito, ¿no? Creo recordar unos meses, ¿no? Sí, poquito, sí, muy poquito. Y bueno, las cosas empiezan a ir bien y conseguís el ascenso a primera, que, bueno, yo creo que me imagino, ¿no? Vivirías un auténtico sueño, ¿no? O sea, de repente tu equipo de toda la vida, el Depor, hace un equipo femenino. Entras desde el principio y subes a primera. Es que ya desde el primer año que estuvimos ahí a punto, nosotros decíamos, si seguimos en esta línea va a llegar un momento que al final ascendemos. Y ascendimos en el mejor momento, porque el año que nosotros jugamos en primera división fue cuando hubo una pequeña reestructuración en liga, entonces ya había, entre la que estábamos anteriormente en segunda nacional y primera, ya metieron otra liga. Entonces ahí ya iba a ser mucho más complicado el tema del ascenso. Y joder, fue un sueño. Yo me lo pasé... Yo lloré lo que no está escrito, pero lloré de alegría. Sí. O sea, de alegría, pero total. Y al final, tú, cuando te dicen, vas a jugar en el Depor, no te piensas, joder, pues podemos subir a primera división. No, primero dices tú, joder, pues primero voy a vestir ese escudo, ¿sabes? Voy a disfrutar de las instalaciones de Abegondo, voy a disfrutar de todo eso, y poquito a poco, pero es que luego ves el equipo que teníamos y dices tú, joder, esto con el paso del tiempo, ajustando 4 o 5 cosas y tal, podemos llegar ahí arriba. Que eso es lo que queremos todas las futbolistas, o por lo menos las que son jovencitas ahora y las que, bueno, eran jovencitas hace 10 años. Yo, pues sí, quería, claro, pero ya con mi edad decía, está complicada la cosa. Ya. Es verdad que ahí el Depor fichó muy bien también, ¿no? Fichó mucho talento en general en Galicia, no solo en Coruña, ¿no? Sino jugadores que luego fueron muy importantes, que llegaron a la selección, como Tera Velleira, ¿no? ¿Quién destacaba más así al principio en ese equipo? Tere, ¿no? Tere, claro. A ver, pero es que ese año, o sea, el primer año, fuimos una base del Orzán
y al final se ficharon a las mejores jugadoras gallegas, que en ese momento eran sub-16 prácticamente todas, porque estaba Lía, que sigue ahora en el club, estaba Tere, Malena, María Corral, que ahora juega en otras categorías, y eran las campeonas de España sub-12, creo, o llegaron a fase final, y eran las mejores jugadoras en ese momento gallegas jóvenes, que decías tú, ostras, son diamantes en bruto que ya se están empezando a pulir, que dices tú, como lo hagas bien, van a ir arriba. Y el caso de Tere, al final. Es que al final se notaba desde un inicio. O sea, Tere era una niña, pero en el campo de fútbol pues parecía una jugadora que ya llevaba, no sé, 20 años jugando. Al final, obviamente, pues hay muchas imágenes de Tere de cuando perdíamos un partido llorando, pero porque al final era una niña. O sea, era una niña. Llorábamos todas, lloraba yo que tenía 30 años, no va a llorar una niña de 16, de 18 años que está empezando en esto así a la hora de competir más fuerte. Pero sí, es que yo siempre destacaré a Tere. Ya. Bueno, te vamos a poner alguna imagen. Esta primera que tenemos, que en la pantalla, es ese momento el Depor asciende a primera y ese recibimiento en el aeropuerto. Tú estás ahí a la izquierda, porque esto cuéntanos lo que pasó ahí, porque tú estabas lesionada, ¿no? Me parece, y te dejaron sin viajar. Me parece un poco feo, ¿no? Quiero decir, oye, un equipo que está a punto de conseguir un ascenso, que lo tenía en la mano, y a ti te dejaron en tierra. Hostia, me vas a hacer llorar, ¿eh? A ver, resulta que yo, el último partido de liga que jugamos contra el Oviedo, que les pasamos por encima. Aunque me dicen compañeros, o sea, amigos, entrenadores, que nos pasaron ellas, pero el resultado era claro. 4-1 nuestro, o sea, fuera. Última jugada del partido, me arrastro por un balón dividido en el medio del campo y me rompo isquio y gemelo. Fase de ascenso, 4 semanas. Quedaba 2 días para viajar a Gran Canaria para enfrentarnos al Femarguín en la vuelta de la final de la fase, y estoy ahí apretando para intentar llegar. Puedo entrenar, o sea, puedo golpear balón, estoy bien, pero es que tampoco era justo para las compañeras que llevaban toda la fase de ascenso jugando y demás, y no me pude probar con el grupo al final. Entonces, claro, te quedas ahí a las puertas y no viajas. Que eso sí que fue un poco... No fui la única que me quedé en Coruña, nos quedamos unas cuantas. Todas no convocadas, ¿no? Sí, algunas sí viajó. Problema de presupuesto. Motivo económico, seguro. A ver, al final los viajes a Canarias no son baratos, a no ser que sea residente, claro. Y ahí está. Entonces, bueno, pues fue un poquillo ahí. Yo lo vi en la distancia. Lo viste en un bar, ¿no? Con tu familia, creo, ¿no? Con amigos. Sí, en el Murphy, sí. Lo vi y dije, venga, vamos a quedar allí, lo vemos todos allí. Y, bueno, lloré. Claro. Lloré. Pero bueno, yo aparte, si estás con los tuyos, como que te da un poquito más esa sensibilidad. Pero es que íbamos... Eso y verlo a distancia, además. Claro. Estar peleando todo el año y al final... Eso no puede Pero es que quedaban 5 minutos de partido y ganábamos ya 6-1 en el global o algo así, y yo estaba así, mordiéndome las uñas todo el rato. Pero Miriam, que ya estáis en primera. Y yo, que no, hasta que no acabe el partido, hasta que no piten, no es oficial. O sea, no. Pero que no nos iban a marcar ni 5 ni 6 goles ni de broma. O sea, ni de broma. Pero yo estaba ahí que no podía. Pero bueno, también tengo que decir que fui la única que estuvo en Cuatro Caminos, festejándolo. Claro. Bueno, la parte buena. Sí, no estuve en Canarias y no sé lo que pasó en Canarias, pero... Claro. Eso lo digo yo con el centenariazo. Que no pude ir, pero oye, lo viví en Coruña, fui a Cuatro Caminos, que tampoco estaba mal, ¿eh? Era lo que tocaba. Claro, parte buena y parte mala. Sí. Bueno, ese momento histórico del ascenso, lo que lo llevas marcado en la piel, ¿no? Sí. Ahí está. Tatuaje. Sí, aquí y bueno... 19 de mayo, que por cierto me llamó la atención, claro, que podrías haber escogido la fecha 19 de mayo. Sí. Mira. Fecha histórica para el Depor por ambos lados. Pero claro. me moló más el tema de los ingredientes. Y luego tenemos también esto, que es un único latido, que era el eslogan, el hashtag que teníamos en ese año, y fue lo que nos llevó a ascender a Primera División. ¿Y eso lo tatuaste todo el equipo? Sí, hubo unas compañeras... Sí, a ver, yo lo hice por libre y tal, pero hubo unas cuantas que se fueron todas una tarde, todas juntas, no sé si eran 10 o así, y se tatuaron todas juntas
en una tarde. Ya. Yo es que aparte el tema del tatuaje lo prometí. Si ascendemos me tatúo. Sí. Entonces, tocó. Qué buen recuerdo, qué buen recuerdo. Bueno, y luego te tocó otro recuerdo que también te habrá quedado para toda la vida, que fue vestirte de María Pita, ni más ni menos. Vamos a ver el vídeo que lo tenemos ahí preparado también, esa campaña de abonados. Yo creo que Poida fue de que los abrisen mejores unha que se brecha hicieron. na nosa Sí. muralla. Poida que nos gañasen na última batalla. Pero aínda que todo pareza Estás muy perdido, bien nesta caracterizada, cidade los se rasgos, logrará marcada. que levante o noso estandarte. Sí. Erguite! ¡Deportivistas! ¡Teña honra que me siga! Ese grito que supongo que tuviste que hacer varias veces. Sí. Estuvimos... Sí, Ostras, echarías horas, no supongo, ¿no? Porque tiene pinta que un anuncio así no se hace No, fácilmente. creo que me recogieron en... Gaby Barros en ese momento me recogió a las 4 de la tarde, que salía yo de trabajar, Ujú. y yo creo que llegué a mi casa a las 12 y pico de la noche o algo así, porque se grabó en LP45. En LP. Ah, claro. En ahí hay órdenes. unos Fue en el plató 1000, ¿no? Le llamaban o algo así. No sé cómo, pero era... No, ese era otro de la Ese era TVG. otro. Ahora en LP hay unos estudios, una productora, Tex45, no que sé. hace programas de televisión, de radio y también tiene estudios para hacer anuncios de este tipo. Claro. Sí, y estuvimos ahí horas y horas. Y me puse malísima. Una faringitis, pero horrible. Sí. Por aire El frío, acondicionado. Sí, porque aparte, si veis, hay fuego y el fuego era real. Entonces, claro, hacía mucho calor de repente y mucho frío de repente. Entonces, ese contraste al final me Ya. puse malísima. Ya. Y luego cuando salió anunciado, yo tenía un examen al día siguiente de psicología clínica, no repasé nada. Suspendí el examen, pero porque era imposible. O sea, Es que al final ser de Monte Alto, que te presentar la camiseta del Depor, y aún por encima, representando a María Pita, es como, ¿se puede ser más coruñés? No se puede. Ya, ¿eh? Eso sí que no se lo dijiste a tu madre de pequeña, ¿eh? Que ibas a ser María Pita. no, eso sí que no. Aparte creo que hay dos personas que están vestidas de María Pita, Perdomo y Miriam. Es verdad, perdón. Pues sí. Pero de otra manera bastante diferente, sí. Y tengo el traje, ¿eh? Es Lo verdad. tengo, Sí. tengo el traje y la Qué buen bandera en recuerdo. mi casa. Sí. Qué bueno. Sí. Buah, qué buen recuerdo eso. ¿Esto era camiseta o era campaña de abonos? Era abonos, ¿no? Creo. Campaña de abonos, pero Ya tenía las sí, camis. sí. Ese mismo día se sacaron las fotos de las camisetas. Vale. Y ya la gente cuando era así en horizontal ya empezó a decir, Ah, tal, que no sé fueras qué. horizontal. Sí. Buen descenso también con las horizontales. Sí. Es que no ves que es horizontal Sí, la verdad, parte, entonces ya la verdad. gente, como Es sea cierto, horizontal cierto. la camiseta, no sé qué, no sé cuánto. Sí. Claro, yo lo sabía, yo no podía decir nada. O sea, Ya. yo había visto las camisetas, tenías que estar, Ya. pero salió todo filtrado, habían filtrado Sí, las habían camisetas filtrado, ese claro. año. Siempre Es, pasa. es curioso, sí, porque al masculino es verdad que no le dio nada de suerte, que luego se cambió durante la temporada, ¿os acordáis? ¿No? Al principio de la segunda vuelta, apareció otra camiseta, se cambió, cuando llegó Fernando Vázquez y se empezaron a ganar partidos, pero en cambio vosotras fue al revés. Estuvisteis esta temporada, ¿no? Sí, la sí, primera sí. vuelta, sobre todo, compitiendo ahí con el Barça, de tú a tú, Sí, que es Sí, la sí. temporada del COVID. sí, por desgracia, y joder, es que no sé si fueron de los 6 primeros partidos que creo que ganamos 5 y empatamos 1 o perdimos 1 y estaba ahí la cosa que... Y aún tenía que venir aquí el Atlético de Madrid, tenía que venir el Barcelona aquí a Abegondo y nos dio muchísima pena por eso, porque no pudieron venir y no poder acabar la liga y ver hasta dónde podíamos llegar. Ese año acabamos, si no recuerdo mal, cuartas de liga, que era complicadísimo. Y le dimos quebradero de cabeza al Barça en la Copa de la Reina, que casi vamos a penaltis con ellas, porque nos marcaron el último segundo de la prórroga, que si no... Sí, me acuerdo que plantasteis ahí cara. Sí, bueno, tiraron a puerta no sé cuántas veces, nosotros no llegamos a portería, pero bueno, no metieron. Y Ya. íbamos 0-0 hasta el último segundo. Se nota mucho la diferencia con esa gente, ¿no? Bueno, Es justo que ya, sí, recientemente viene un ya. 8-0 Pero complicado. claro, opinión, para preguntarte. Eso tiene que cambiar algún día, realmente, para que sea un poco más justo todo, ¿no? Y más lógico y normal. A ver, pero es que tienes que darte cuenta desde cuándo el Barça está invirtiendo en el femenino. Claro. Sí, ya mucho. Porque No, por eso mismo, claro. llevan muchos años de adelanto sobre el resto y eso ya se nota. Sí,
pero ya no solo ese tiempo que también, sino la cantidad económica, claro. Claro, es que ya hablamos Es que, de que eso yo creo que se los tiene que salarios- regular tanto Exactamente. en el masculino como en el femenino. Así, Y en el femenino, si quieren que las cosas se hagan bien y atractivas, al final también puede exactamente. ser. Justo, yo creo que esa es la palabra para que sea atractivo. Que no puede suceder. Bueno, es que lo del otro día sí fue un 8-0, es bastante humillante en 45 minutos. A ver, es que Pero- el Barça venía de perder. Sí. Entonces, Para un día que pierden, claro, ya a picadas. tienen que pagar a alguien los platos rotos. Creo que pasó Sí. lo mismo en la temporada pasada, que también venían de empatar, creo, de perder contra Levante y también les tocó un resultado así. Pero al final es eso, llevan muchos años de ventaja, llevan invirtiendo desde hace mucho tiempo y eso al final se nota. Ya. ¿Te acuerdas, Adrián, que estuvimos aquí hace no mucho con un dentista, con Simón Sí, Pardiñas? señor. Pues Miriam ya se lleva las manos a la cara porque ha tenido que pasar por el dentista también, siendo jugadora. Nos ha O desvelado sea, que esta era verdad lo que decía. Sí, pero no, pero hay dos temas. Primero esto. Atento a esta imagen, que Miriam se la sabe muy bien, pero tú mira. ¡Uy, uy, uy! Esa es Miriam yendo a rematar en un córner, una de tus especialidades, por cierto. Pero bueno, este día no te salió muy allá y acabaste dándote un golpe que me parece que tuviste suerte con Muchísima. solo Me dice, romperte un me diente. dice el palo bien ahí. Sí. Sí. No, es que suena. En el vídeo suena muchísimo. Y como consecuencia, rotura de un diente. Solo, es que me parece un milagro, vamos, porque Sí. Y ahí te puedes cargar el te dan en la pómulo. nariz, los labios, vamos, sí. A ver, es que el tema fue que yo veo el balón, la portera justo lo toca y ya miré para adelante y vi que me encontraba contra el palo. Intenté meter los brazos, me hice un poco de daño y tal, pero sí, un poquito de brecha aquí y un diente roto. Pero bueno, fue muy gracioso. Y luego el resto del partido, todas las contrarias y tal. Además, en ese equipo, el Racing de Santander, jugaba en ese momento Vera, que es ahora jugadora del Depor, y estaba Atenea del Castillo también. Y a mí me tocaba cubrir a Atenea del Castillo. Y hizo un comentario a Atenea y dijo, yo con esa de cabeza no voy. Siguiente jugada, o sea, porque a mí entraron, me pusieron algo ahí para no sagrar, yo seguí jugando. Yo acabé el partido, sí, pero pasó lo típico de que el trozo de diente estaba ahí en el... lo tenía en la boca, Y lo primero que le dije al fisio cuando vino a atenderme, esto me lo paga el club, ¿no? O sea, mi cabeza era, algo me rompí y esto va a ser una pasta, porque el tema de los dientes es una pasta y esto me lo paga el club, ¿no? Por lo que sea, no es la misma economía que la del masculino, ¿eh? No, pero es que aparte, o sea, se alineó todo por el tema de los dientes, porque además, ay, joder. Sí. No, es que fue súper gracioso porque el día anterior en la habitación del fisio, que era la primera vez que venía Iván con nosotras, primer viaje encima y partido a las 10 de la mañana, o sea que madrugamos un montón, y estaban, oye, ¿y para qué es este bote? Tal, no sé qué. No, es por si rompéis un diente para meterlo dentro, tal. Pumba. Primera vez que salta al campo, un diente roto. Buah. Y sí, y yo me lo llevé para casa. Y la coña es que yo estaba haciendo las prácticas en la escuela infantil con niños pequeños y esto fue un domingo y hasta el martes o miércoles no me pusieron el diente. ¿Qué te decían los niños? Y yo soy súper sonriente todo el rato y con los niños y los niños me miraban así como, hay algo raro en ti, no sé. Claro, eran bebés y son súper, o sea, se les ve todo en la cara. Había algo en mí que no era igual que la semana anterior. Mucho. No, pero sí fue muy gracioso. Y luego, claro, todo el partido, pero ¿estás bien? Tal, hasta la árbitra, las asistentes, todo el mundo, mira, luego estirando, riéndose todo el mundo, y yo, pero mira, al final ganamos el partido, tal. Y lo de Atenea que decía, yo con esto no voy de cabeza. Pum, siguiente jugada, fuimos las dos de cabeza y le pegué un cabezazo a Atenea. Tía dura, ¿eh? Sí. Sí, ya te digo yo, o sea... No, y en Tenerife me dieron un cabezazo a mí, se me puso aquí, se bajó hasta el ojo, tuve el ojo rojísimo, o sea, pero así, súper hinchado. Pero bueno, le partí la nariz a una compañera, sin querer, ¿vale? En un entrenamiento. Yo hago la broma de en plan, como era central, nos disputábamos el puesto y tenía que sacarla. No, joder. Pero compañera del equipo, bro. Sí, fue en un entrenamiento. Sí, Silvia Mérida sacaron un córner y yo defendía y ella atacaba. Ella iba de cabeza, yo también, pero yo hice así hacia atrás y ella hizo hacia adelante, pues le partí la nariz, el ojo pues súper hinchado, para sacarle la lentilla, madre de Dios. Ríete de Aguati Munúa, ¿eh?
Sí. Pero fue totalmente sin querer, o sea, me sentí horriblemente mal y, a ver, yo siempre digo la broma esa, ¿no? Es que tenía que hacer algo para que ella no jugara. Mentira. O sea, Ya. no, ni de broma. O sea, yo Ya. no soy de las que pega patadas ni nada. Las tarjetas que tuve, bueno, pues fueron por lo que fueron, pero pocas en toda mi vida. O sea que... Y te acuerdas, Adri, que Simón nos dijo, contó aquí, que de hecho a la gente le encantó en redes y que es muy viral, el tema de las lesiones, que te puede afectar un problema Sí, bucal, sí, una mental. bacteria, una muela, un problema de una muela, a nivel deportivo con una lesión en rodilla, tobillo, en cualquier parte. ¿Te acuerdas que Sí, nos sí, contó eso, que la gente se sorprendió? Pues es que antes lo comenté con Miriam y a ti te pasó también Sí. una de esas, ¿no? Sí, a ver, el tema del isquio, siempre tenía problemas con el isquio, siempre, y tenía una caries y me quitaron la caries y tal, y dejé de tener problemas con el isquio. Me dijeron, es que el tema de la boca... Mira. Para los haters, que algunos lo ponían en Sí, duda en las redes. Ponían en duda ahí que... A ver, yo no soy experta en eso, pero al final, si los dentistas, que son los que entienden y demás, fisios y demás... ¿Y estuviste mucho tiempo con ese problema? O sea, o fue algo bastante rápido. A ver, sí, pero luego yo ya era muy mayor, entonces ya sí que ya tuve ya más problemas y no tenía caries, pero bueno, que era un poquillo así, pero sí, que al final sí que es que todo nuestro cuerpo está todo, o sea, por ejemplo, el tema de la cabeza, si no va bien la cabeza, olvídate, porque aunque estés muy bien físicamente, no vas a rendir. Y en cambio, a veces no estás tan bien físicamente, pero si tienes la cabeza ordenada y tal, pues vas a rendir mucho más y está todo conectado. Ya. Por ejemplo, el estómago y el cerebro están súper conectados. Muy conectados, sí. Ahora que está con el tema de la salud mental y tal. Sí. Mira, ahí está llegando el repartidor. ¿Todavía no? Falsa alarma. Ah, bueno, pues nada. Nada, eso, otra visita. Esperamos un poquito más. Ahora llegará. Bueno, ya nos dijiste antes que te gusta mucho el tema de la psicología. Yo me imagino también un poco, ¿no? Que por lo que contabas de tus inicios en el fútbol y ser la única chica y demás, que eso también a ti te ha tenido que curtir mentalmente. Sí, a ver, al final escuchar esas cosas de fuera, cuando empecé a arbitrar, que también empecé muy jovencita, con 14 años, al final de las pocas chicas que estás arbitrando, era muy, muy raro ver una chica y aún encima árbitro. O ver una chica y jugar al fútbol contra niños. Entonces al final pues escuchas muchas cosas de fuera. Y luego el tema de la psicología siempre me llamó mucho la atención porque al final trabajando con niños tienes que ser también muchas veces mamá, pero mamá en el lado de psicología, aparte de ser cariñosa con ellos y tal, pero en el lado de la psicología y comprender qué es lo que les está pasando. Y a mí me encanta entrenar también, entonces empecé con niños, pero bueno, llegó un momento que ya al jugar yo en el alto rendimiento, dices tú, es lo que te decía, si la cabeza te va bien, aunque las piernas no te vayan, acabas funcionando, pero al revés no. Entonces esto es importante y me gusta mucho. Y al trabajar con niños y al entrenar chicas en su momento y tal, tienes que tener esa parte de psicóloga e intentar llevarlo lo mejor posible. Y siempre me ha gustado y al final sería seguir ligada a algo que me encanta, que es el fútbol. Claro. Me hablas de trabajar, antes comentabas también tu preocupación cuando te rompiste el diente por lo que te podía costar. ¿Cuántos trabajos has llegado a tener mientras jugabas al fútbol? 4 trabajos. 4 a la vez, sí. Mientras jugabas. Sí. En primera. No, en primera no. En segunda. En primera no. En primera al final tenías un convenio, tenías un contrato laboral, entonces era exclusivo ahí en ese sentido. Pero en los años anteriores sí. Yo además estaba estudiando una carrera, un ciclo, y luego tenía 4 trabajos. Cuidaba a un niño por un lado, hacía pues, fiestas de cumpleaños y demás, comedor y algo más tenía por ahí. Pero sí. Ya. O sea, porque es que no daba. Que no parabas, vamos. No. Salía a lo mejor a las 8:30 de mi casa y llegaba pues después de entrenar a Begondo, que salíamos a las 11 y pico con -2, -3 grados allá, pues llegar a las 12 a casa. Y claro, y ponerte a estudiar y demás, y hacer lo que se pudiese. Por eso también yo acarreé muchas lesiones en ese sentido, porque desconocimiento cuando era joven del tema de cuidarte, de gimnasio, tal, porque en ese momento no había nada. De descanso, imagino también, ¿no? Yo hasta que no llegué al Depor, lo del gimnasio, nada, ni de broma. Ni tienes que comer bien. Yo comía lo que me ponía mi madre y luego lo típico que haces muy rápido. Claro, y al llegar a ese nivel ves que, ostras,
tienes que descansar, tienes que comer bien, etc, etc, Claro. tienes que gimnasio, tienes que cuidarte. Pero claro, a mí ya me llegó todo muy tarde. Ya, Eso. ya. Porque cuando estabais ahí ya en primera, en Navegondo teníais nutricionista, teníais algo de apoyo. Sí, el tema de nutricionista lo tuvimos desde el primer año. Desde el primer año. Sí, desde el primer año. Lo que pasa que, claro, al final, para comer bien, económicamente también tienes que Claro, invertir. sí. O sea que al final. Cierto. Pero claro, aunque yo comiese bien, el tema del descanso ya, si tengo que trabajar, porque para poder mantenerme y comprarme mis cosas, para lo necesario y tal, Claro, es que al final es todo un Sí. conjunto. Que sí, que el año de primera al final solo me podía dedicar a eso, sí. Pero claro, a mí ya es lo que te digo, me pilló súper mayor ya. ya. Yo jugué muy poquito ese año, yo lo disfruté como la que más. Pero claro, Sí. Ahora es un melón interesante ahí con el tema de la nutrición, del coste que tiene, ¿no? De que ahí sí, se leen muchas cosas en redes, mucho experto hablando del cuidarse, pero es verdad que el cuidarse bien, con lo que recomiendan, tiene un coste bastante caro comparado a una cesta de la compra normal de una familia, yo Claro. creo, ¿no? No sé. claro, es que al final tú cuando no tienes prácticamente tiempo, ¿qué te haces? Pues pasta, arroz, te comes unos huevos fritos y a la venga, Sí. tirando. Pero no. es Sí, se que- juntan las dos cosas. El tiempo, que al final, si tienes dinero, en este caso eres futbolista profesional, tienes mucho más tiempo porque también tienes un buen salario, no tienes otros trabajos. Y además, es precisamente el tener un salario mayor, pues te permite poder gastar más dinero en comida, ¿no? Claro, es que al final vas a comprar salmón, está por las nubes, vas a comprar ternera, está por las nubes. Claro. Es que todo está, y dices tú, "Uf, Claro, es que no puedo todo lo no que dices. tengo, o sea, no puedo económicamente poder cuidarme de esa manera como a mí me gustaría. Claro. Porque lo que os recomendaban ahí, que era sobre todo proteína todos los días, entiendo. Sí, Pescado, carne. claro, era según pues la semana de competición, los días que entrenábamos. A ver, al principio era un poco más pues lo general y tal, pero ya cuando llegaba a Primera División pues ya era un poquito más cuidado y cada vez pues, se va cuidando más. Ahora mismo, si no me equivoco, ellas tienen un comedor en Abegondo, Sí. nosotros no teníamos, Nada, ¿no? eso. Vosotros ¿no? allí no comíais nunca. No, las compañeras que yo me comía en mi casa porque soy de Coruña, pero las compañeras que eran de fuera iban a comer aquí al colegio, al hogar, Ujú. y comían el menú que había en el hogar. Obviamente lo adaptaban un poco Ya. por el tema de deportivo, pero bueno, al final Ya. no es lo mismo que si te haces tú las cosas en casa. No, claro. Que ahora me imagino que cuando comen en su casa todas hacen un poquito más. Sí. Pero al final ellas, las que están ahora, son muchísimo más jóvenes que yo en su momento y tienen mejores condiciones para poder cuidarse y es a lo que se están dedicando y de lo que van a vivir todo este tiempo. No, y que el fútbol femenino en este caso ha avanzado tantísimo en los últimos años que yo creo que se nota, aunque sean poquitos años, todas estas cosas se notan en equipos como el Depor, ¿no? Me imagino. Sí, claro. A ver, nosotras cuando se hizo el equipo femenino, los 2 primeros años entrenábamos en Arteixo, la gran mayoría de días, y entrenábamos un día en Abegondo, creo que los viernes. La ropa de entrenamiento nos la lavábamos nosotras hasta que llegamos a Abegondo y ya nos la lavaban allí, cuando el resto de categorías la ropa de entrenamiento sí que se lavaba ya en Abegondo. Entonces, no teníamos nuestro vestuario al inicio, luego sí que ya se fue haciendo, pero claro, que tenías que conseguir también cosas en el club. Entonces, el ascenso a primera fue decir, uff, ¿sabes? Ya. Tuvimos muchas más cosas de lo que teníamos al principio. Claro. Pero claro, y ahora tendrán muchísimas más de las que teníamos nosotros el primer año de primera. Claro. Pero es que esa base de esfuerzo y de demostrar cosas que vamos a tener que seguir demostrando durante mucho tiempo. Ujú. Por ejemplo, esto que es tan habitual en un partido masculino, de acabar el partido, se cambian las camisetas, vosotras, tú coincidías con una amiga en el otro equipo, nada. Nosotros teníamos las camisetas de jugar y teníamos, creo que el primer año, los primeros meses solo teníamos una de cada equipación, luego sí que conseguimos otra, pues sí, en el partido pues nos empapábamos y tal, podernos cambiar y tal, pero nos las daban a final de temporada y luego ya arreglabas tú como querías. Si dabas, o sea, realmente lo que tendrías que hacer es hablar con la deportienda, pedir una camiseta, porque es que aún encima en ese momento con la publicidad de la banca tampoco se vendía. Ah, claro. Ahí no tenía. O sea, que una idéntica a la vuestra, imposible. No podían comprarla en ese Ya, momento. ya. Entonces tendríamos que pedirlo nosotras y teníamos que pagarlo nosotras. Ya. Pero bueno, ahora evoluciona la cosa, ahora ya se vende con la publicidad Sí. de la banca y Sí. ya la cosa va evolucionando y va cambiando. Ya, Y mejor. Ya. Mejor que sea, sí.
Ya. ¿Y teníais en esa época que entrenabais en Abegondo relación con los jugadores del masculino? ¿Os aconsejaba Sí. a alguien o de cuerpo A ver. técnico? ¿Os algún recuerdo así de alguien? Teníamos relación mucho con el Fabril, porque coincidíamos en Fabril. horarios. Ujú. Con el Fabril un montón. Y al final también nosotros teníamos gente joven, el Fabril gente joven, entonces al final coincidía mucho en el tema del comedor del hogar, y entonces al final pues acababan incluso pues haciendo planes y demás. Y sí que coincidíamos con mucha gente. Como el primer equipo entrenaba por las mañanas, era muy complicado coincidir, porque nuestros entrenamientos eran de tarde. Hasta más adelante que sí que ya entrenaban por las mañanas. Coincidíamos algún sábado, porque coincidíamos de entrenar por la mañana, pero sí, incluso venían a algún partido a vernos y el cuerpo técnico muy guay. ¿Quién estaba ahí en esa época? Buah, ¿quién estaba en el primer equipo masculino en esa época? O el Buah. cuerpo técnico que dices así, o sea, gente así cercana con la que tuviese más trato, más pendiente de vosotras. No estaba en el primer equipo, pero con Óscar Gilsán. Gilsán. Sí, porque estaba en ese momento en el Vale. Aracha, que había Vale. el convenio ese, y coincidíamos también en horario y sí, muy guay. Hombre de club, ¿eh? Sí, Buah, desde luego. sí. Joder, me lo encontré hace poco en el Burgo, que iba a ver que su hijo juega en el Betanzos, coincidimos. También otro día aquí saliendo de Riazor, y al final es genial. Él hace en diciembre un día de entrenamiento, una mañana, y siempre que he podido he ido en plan como entrenadora y tal, porque Ya. lo que hacía es, tú vas, es gratis la mañana ese entrenamiento, pero llevas un juguete y esos juguetes los dona para niños tal. Y Ok. tiene cosas muy guays. Pues allí en Betanzos. Sí, y por ejemplo con él coincidíamos muchísimo en el gimnasio, en esa zona de tal, aunque no estaba como entrenador del Depor, pero sí era del Arache en ese momento cuando había el convenio. Y sí que nos venían a ver de vez en cuando. Ya. Son con los que más teníamos contacto, porque al final con el primer equipo era complicado. Con Manuel Pablo, que estaba por ahí también Sí. en esa época. Sí, Y en sí. juveniles estaba. Bueno, ya, claro, Creo esa que sí, es que- época, sí, supongo que sí. Sí, creo que sí. Y sí que también se quedaba de vez en cuando. Al final, a Que ver, es gente que puede dar un apoyo, que puede dar, ¿no? Que puede. claro, es que, a ver, al principio era muy chocante ver chicas en Abegondo, claro. Ya. Allí se duchaban todos con los vestuarios abiertos. Claro. Al principio, claro, hasta que están las chicas. Claro, es que al final es que ahí era complicado. A ver, que si son los niños pequeños y se duchan con el vestuario abierto, vale, pero es que los mayores, pues ya Ya. era una cosa un poco. Costó un poquito que se acostumbraran, pero Ya. después ya era todo guay. Y luego con el tema de todo el personal que hay allí, tanto de limpieza como utilleros, bueno, Cholo, los Javis, bueno, o sea, el trato era excelente y nos llevábamos súper bien con ellos. Ya. Y a nivel afición, ¿cuántas veces fuera de un entorno así de Riazor te han parado por la calle y te han pedido autógrafos? Porque al final tú también tuviste nombre en esa Sí. época, con el anuncio, Coruñesa, jugador importante en el equipo. A ver, a ¿Alguna raíz anécdota sí que recuerdes? Seguro que tienes que tener más de una, vamos. a raíz de lo de la campaña de abonados, obviamente, es que estaban todas las marquesinas de. Claro, es verdad. Salías en todas. Es verdad. Entonces, claro, ahí me reconocían Y bastante los fácil. anuncios de vídeo marcador en Riazor también. Sí. Es más, creo que tengo un vídeo, sabe Dios dónde, creo que la primera vez que se emitió ese vídeo en un gol del Depor, estábamos viendo nosotras el partido, es que no sé si fue en el Teresa Herrera o algo así, y todas, Miriam, que sales ahí, sales ahí. Y yo, joder, cállate. Eso era guapísimo, porque cada vez que metía goles, ¿verdad? Salía ahí como un tip corto, ¿verdad? Era algo Sí, así. sí. puede ser, es verdad, como el Sí, montaje era final. como o el así, ¿no? montaje final gritando. Sí, como creo así. que era lo de El Deportiviza, sí. Es verdad, El señor García, tal. Es verdad. Sí, y me decían tal, no sé qué. Pero bueno, a ver, anécdotas así. Una vez que jugó España femenina aquí, no me acuerdo el rival, te comentaba antes que tardé desde la Deportienda hasta el otro lado del campo 1 hora en llegar, porque al final pues invitaban a muchas jugadoras de fútbol femenino y al final te conocían, sobre Claro. todo eso. Claro. Pues una anécdota es que me pidieron un autógrafo con un permanente y que le firmara en un pecho. Sí. Sí. Vale. Pero un pecho desnudo directamente. A ver, no del todo, pero aquí. Pero bien. Sí, a ver, y fírmame aquí na teta, veña, da yo, Miriam. Y yo, bueno, vale. Madre mía. Y yo le dije, no. Y luego, justo después, ay, quiero sacarme una foto con tu Anay. Y yo, vale, pues sácate una foto con mi madre. Pues así, anécdotas Tremendo. así, sí. Pero bueno, al final, y después en el tema de Abegondo, cuando acaban los partidos,
sí o sí todas íbamos hacia la entrada porque había mogollón de niñas Sí. que se querían sacar fotos Sí. y todo, y eso era muy bonito y al final es que es lo que tienes que hacer, crear Sí. esos referentes y esa afición para que siga creciendo el fútbol A femenino. las niñas, a los niños, sí. De hecho, sigue pasando en Riazor, que cuando termina el partido se acercan muchos niños y niñas allí un poco a la bocana allí del túnel, allí, bueno, típico, A ver, a pero es besar, a pedir una camiseta, un autógrafo, lo que sea. Pero es normal, yo lo hacía también Sí. cuando era pequeña. Joder, yo creo, es que tengo unas hojas y la única que es legible de las firmas es la de Basir, imagínate. Así. Basir, que yo estaba, no sé, un día por allí por el trip y empezaron a salir jugadores del Depor Sí. y fírmame, Te fírmame, aprovechabas, fírmame. claro. Sí, claro. Claro. Y porque no había móviles con cámara en esa época. Buah. Si no. Tendría yo la de fotos con ellos, que madre mía. Ya, sí, eran oro, eran oro. Joder, si coincidíamos a veces, joder, yo tuve unas botas de Borja Valle. Así. Buah, yo es que estaba loca con Borja Valle. Pero ahí ya estabas tú en el Depor, claro. Sí. Y coincidíamos en el aparcamiento a veces. Y hola Borja, ahora. Y claro, quedabas así en plan. Sí. Y aparte, muy, muy majo. Y sí. Sí, tiene pinta de buen chaval. Me acuerdo en el confinamiento que hablábamos antes que él empezó a hacer ahí, hacía directos y contaba un poco su vida, no sé, tuvo ahí un papel. Bueno, aparte que ya, bueno, como de Fuenlabrada, me acuerdo que dio palos. Joder, no, el tema del Fuenlabrada era la primera vez que me habían llamado para ir a la radio para ir de comentarista a un partido. Yo toda ilusionada, tal, no sé qué. Y cuando llegamos aquí al estadio, no hay partido. Y yo, cago en la leche. Joder, justo que a mí estas cosas me molaban y tal. Y fue un palo gordo ese. ¿Tú cómo viste esa época? Porque claro, ahí ya estabas en el Tenerife, ¿no? No, miento. Ahí era justo cuando claro, la terminas en el pandemia, Depor sí, fue el último año. Y te vas a continuación. Sí. Sí, fue complicado. Aparte, porque nosotras tuvimos que también entrenar en casa, hacíamos videollamadas, entrenábamos. Era complicado porque al final nosotras, aparte de todo lo que estaba, siendo un poco más egoístas y pensando solo en el momento deportivo y tal, joder, decíamos, es que queríamos saber a dónde podíamos haber llegado si hubiésemos jugado todos los partidos de esa liga. Claro. Y encima, la primera temporada de Primera División y que se corte de esa manera. Porque ahí quedó la clasificación como estaba en marzo, ¿no? Como Sí. justo antes de... Sí, quedamos de cuartas en ese momento. Sí. El Barça sí que sacaba su ventaja habitual. Eso no iba a cambiar. Claro, pero es que al final, a ver, nosotros ese año en el Barça 6-1 quedamos allá. También tuvimos ahí un pequeño brote de paperas y claro, fuimos muy baja de efectivos. Joder, si jugué yo todo el partido, imagínate, fui titular. Para que jugara yo, pues imagínate cómo estaba la cosa. Y fue una pena por eso, porque al final se cortó y no pudimos ver a qué nivel íbamos a llegar ese primer año en la Primera División. La verdad es que sí. La verdad es que costó caro. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora está el repartidor por ahí. Bueno. La gente... Que entra ahí esa 4-0. Gracias, Dani. Gracias. Gracias. Gente buena, de Rodo Que le abren al repartidor. Ponen a Pedrola ahí. Ponen el diente roto. Ponen el diente roto. Gracias. Bueno, y te quería preguntar precisamente por ese momento, ¿no? Que te toca salir del Dep. Momento duro para ti. Buah. No me voy a poder comer la pizza, no te si hablo rompas, de eso. No te nos rompas. No, a ver, os lo comentaba antes, que hubo un titular de una entrevista que se puede malinterpretar y la gente que no me conoce lo puede malinterpretar, que lo que dije fue más duro salir del Depor que dejar de jugar al fútbol. Claro, el contexto es que yo mi último año jugando al fútbol no dormía. Del dolor que tenía en las rodillas, no dormía. O sea, yo en ese momento estaba en Tenerife, entrenábamos a las 9:30 de la mañana. Yo, para bajar de mi casa, tenía 3 escaleras para llegar al portal. Vale, muy bien. Llegaba, entrenaba, pero es que al volver me costaba un mundo subir esas 3 escaleras. Entonces, claro, yo me pasaba el resto del día pues, o descansando, o bien en ese momento pues, estaba de coordinadora del fútbol base femenino, entrenaba niños, tal. Pasaba la noche con dolor y al día siguiente, pues sí, podía volver a arrancar. Pero claro, es que ese último año lo pasé tan mal, que no quiero verme en un terreno de juego como jugadora. O sea, no puedo. No puedo. Te venía de una lesión anterior, entiendo, de una operación. De 3 operaciones que me rompí el cruzado en el 2011 me rompí el cruzado y no tengo... venía ya de... Sí. Vamos,
No tengo Bastante menisco jovencita. interno y me operé 3 veces en un año, de diferentes cosas, pero al final Ahí, eso... Siempre en las rodillas. En la Sí, misma sí, rodilla. sí, la misma, la misma. misma. Uf, Sí, sí, la ahí misma. estabas en el Orzán. Sí, sí, me operé de cruzado y me sacaron menisco interno. La siguiente fue a los 7 meses, que yo seguía con muletas y tenía adherencias, entonces me volvieron a operar. Y al año, bueno, a mí me pusieron un tornillo y 2 grapas y una de las grapas estaba saliendo para afuera. Entonces yo tenía un bulto en la pierna y tenía molestias. Le dije, mira, esto es algo que no es normal. Mírame tal. Y me dijeron, no, es que se te está saliendo una grapa. Entonces me volvieron a abrir para quitarme tornillo porque ya llevaba un año y podían sacarlo y la grapa. Entonces, claro, al final, 3 operaciones de rodilla. Así es que yo con 30 años, 28, ya tenía artrosis en la rodilla. Ya. Entonces, claro, cuando yo me retiré, aún encima, esa temporada en Tenerife, en noviembre me operé de un quiste en la garganta, tuve COVID en diciembre y una infección en los pies, una infección que me podía haber mandado al otro lado. ¿En serio? Sí, porque lo tuve justo, tuve hongos y bacterias, porque al final en Tenerife te sudan muchísimo los pies, porque hace Ujú. muchísimo calor, y yo me pasaba el día con las botas y con los tenis, porque entrenaba yo, entrenaba a los niños y era tal. Y tuve COVID, entonces todas las defensas mías fueron al tema del COVID, entonces los pies los tuve en carne viva, no podía dormir, o sea, no podía es que no podía tocarme los pies. Y claro, se mezcló todo. Y yo me vine de Tenerife supuestamente sin COVID, que yo me hice la PCR en su momento. No quería contagiar a mi madre al final, pero bueno. Y tardé bastante en volver a Tenerife y yo tenía mi musculito y tal de entrenar. Volví que no tenía Nada. no tenía nada. No Ya. tenía nada. Y para volver a arrancar, imposible. Fue imposible. Entonces ya Ahí fue cuando decidiste, ¿no? Que dije, no, esto hasta se aquí. tiene que acabar, sigo con dolores, lo he pasado fatal este año, se Ya. tiene que acabar. Ya, ya, ya. A dedicarme a otra cosa dentro del mundo del fútbol, pero no, Ya, ya, ya. pasarlo mal. Me retiro justo antes del último partido que se jugó aquí en Riazor contra el Depor, pero yo ya tenía decidido. Y la entrenadora en ese momento me dio 20 minutitos en Gran Canaria para decir, bueno, se acabó. Ese día Ya. no me dolió nada, en los 20 minutos. Ya, sabías que eran los últimos. Lo que decías antes, la cabeza. Sí, sí, tal cual, La tal cual. fuerza mental. Tal cual. Fue así y nada, así fue, se acabó Ya, ya. el tema. Y a colación de tu pregunta, que me desvié, yo cuando fue que no me renovaron en el Depor, a ver, yo lo pasé muy mal, obviamente, porque yo me hubiese quedado jugando en el B, enseñando a las niñas, o sea, yo no tendría ningún problema, o sea, yo quería estar en el Depor. O sea, para mí, y es más, hoy en día, si a mí me llaman para ser delegada, para ser de lo que fuera en el Depor, obviamente entrenadora no, porque no tengo la experiencia para ello Ya. y hay que ser realistas, obviamente. Pero bueno, ahora con el tema del VAR, ese low cost, siendo árbitro. Bueno, nunca sabes. Es que, mira, yo a veces voy de comentarista a la gallega. Eso de que toca arbitrar el Depor, no sé yo. A ver, me ha coincidido, categorías inferiores. Y yo soy Hay que ser profesional. Soy muy imparcial. O sea, soy muy imparcial y me da igual quién gane, sea Depor. O sea, a ver, Sí, como pero sí, aficionada sí. no. Si llegas obviamente. arriba ya los rivales van a saber quién eres. Y... No, yo ya no, es que ya no quiero llegar ahí. A mí déjame fútbol, déjame con calma esas cosas. Pero, joder, con el tema del low cost, el bar low cost pues, joder, con mis conocimientos como árbitro, pues no estaría mal como Claro, delegada, cosas Ahí esas. está. Yo tiro Cubrir un ahí. desado. Ah, sí, Lo o dejamos ahí apuntadito. de utillera o a ver, seguir ligada en ese mundillo y aprender de todo sería genial. Al final, yo creo que la gente de casa tiene que estar en casa. Y la gente que quiere enseñar, sobre todo como tú, pues va a aportar muchísimo más que cualquiera, que lo van a hacer igual de bien, me refiero. Sí, sí. Van a darle, pero la ilusión es otra, desde mi punto de vista. Sí, joder, yo es que ese día que me dijeron que no renovaba, es que lloré muchísimo. Y el día siguiente yo estaba trabajando cuidando de un niño y el móvil lo tuve que apagar porque o sea, es que claro, me dijeron no renuevas y luego al rato, a las 2 horas, me llama un periodista y me dice, mira, voy a publicar esto. Y yo, ¿cómo lo vas? O sea, ¿cómo ya vas a publicar esto? No se lo contaba a mi familia, no se lo contaba a mis amigos. Claro. Y salió publicado y todo el mundo, pero ¿cómo no me dijiste nada de ello? Ya. Es que no lo sabía hasta hace 2 horas. Sí. O Ya. sea, lo estoy asimilando todavía Ya, ahora. ya, Y ya. ahí fue Joder. duro en ese sentido y duro de no poder despedirme en el verde. Claro. Porque fue el año de la pandemia y no me pude despedir de la afición, de la gente Ya, porque yo después ya me fui para Tenerife. ya.
Ya. Entonces Bueno, fue ahí complicado en ese sentido. Por eso para mí fue mucho más duro salir del Depor que ya, dejar el fútbol, porque es que cuando lo dejé es que no podía más. ya, un alivio. Sí, Claro, ahí, claro. a ver, lo pasé mal, obviamente, porque al final tal. Ya. Pero es lo que te digo, yo como jugadora no quiero ver un campo de fútbol, Ya. ni de broma. Bueno, pues yo creo que con tu experiencia y con tu deportivismo, yo creo que el destino te tiene que llevar en algún Claro. momento de vuelta al club. Yo ahí Y lo como dejo. sigas acaparando tantos puestos, pues en alguno vas a encajar. Igual coges la presidencia. A Igual te ver. llamas Cotet, nunca sabes. No sé. A ver, yo compartí vestuario con Michelle, o sea Claro, que Michelle Claro, Palabra verdad, también. verdad, sí, claro. jugaba en claro, el Ben esa época y entrenaba Claro. tenía dinámica de A y... Claro. Pero bueno, a ver, ahí queda la cosa. Ahí sí. está. Hay que tener. Porque Michelle igual sigue este podcast. Igual sigue el podcast, Y claro. nunca sabes. Bueno, ahí lo dejamos apuntado que Claro que sí, claro que sí. Bueno, te quería preguntar eso por el tema del arbitraje, ¿no? Como no te deben de llegar los insultos que te cayeron ya por ser niña jugando ahí con los chavales que dije, vaya a meterme ahí a arbitrar, que seguro que... Pues mira, fue de casualidad, vi un anuncio que buscaban árbitros y tal, empezaban con un cursillo y dije yo, "Joder, pues sacarme unas pelillas y tal, pues voy a probar a ver qué tal". Y a mí siempre me gustó el tema de la justicia. O sea, yo es que quería ser policía. a ver, Claro, Imagínate. cada minuto que pase vamos a vale, por la... descubrir nuevas cosas. A ver, a Claro, mí, que te De noto María policía, Pita a policía. y si no soy policía, pues árbitra, ¿no? Tú querías a ver, joder a la gente, hablando claro. Si no te multa, al menos te saca una roja. no, a ver, siempre me gustó el tema de policía, incluso empecé a sacar el carnet de moto, aprobé el teórico, Sí, pero haciendo las prácticas me pegué una leche con la moto y le cogí pánico. Y no puedo ver una moto delante, o sea, no me gustan las motos. Ah, Y en su te momento, lo exigía. claro, en su Claro, momento claro. sí que se exigía. Y Y ahora, querías ser nacional, municipal. me da igual, en ese Te da momento igual. no, yo solo pensaba, primero sacarme el carnet y luego ya vemos lo que tal. Antidisturbios incluso. No, hombre, no. Yo soy de separar y de que no haya Pacífica. peleas y demás. Pero claro, después ya siguió lo del tema de la moto, no salió, bueno, pues hay que dedicarse a otras cosas. Luego con el tema de la rodilla, pues ahora sería un límite porque es algo para, ya, olvídate. Y luego ya con el tema de las pruebas físicas y todo, ya no. Entonces me dediqué a los niños, a separar problemas y esas cosas. Pero no, sí, dije, joder, pues me gusta este tema del fútbol, tal, pues me voy a probar. Me saco unas pelillas y tal. Ya. Yo tenía 13, 14 años. Ujú. Y digo yo, pues venga. Pues 9 años que estuve hasta que me tuve que operar de la rodilla y estuve ahí esos 2 años que ni jugué ni arbitré. Y luego tuve que decidir o jugar o arbitrar. Y yo dije, lo siento mucho, juego. Claro. Porque en ese momento no permitían. Y ahora sí que permiten jugar, entrenar, arbitrar, todo junto. Puedes hacerlo. Y nada, luego, pues eso, cuando me volví de Tenerife, dije, joder, pues voy a volver a este mundillo que me mola. Ya. Me quedé con contacto con muchísima gente de esa época, con mi profe, que es una de mis mejores amigas ahora, de ese momento. Y fue la que me pinchó, joder, vente, tal, no sé qué, que las cosas han cambiado, no sé cuánto, tal. Y la verdad que sí, han cambiado mucho las cosas y de lo que era antes de escuchar, vete a fregar, vete a coser y cosas mucho más Sí. graves. Bueno, pero eso siendo niña, claro, lo dices. 14, 15 años. Y hubo una vez que fue muy complicado porque me amenazaron con tema sexual. Y con 15 años dices tú, ¿Desde la grada o en sí, campo? desde la grada, justo detrás. Había la cantina y estaba detrás, yo iba de asistente y aguanté hasta el 89. En el momento que me acerqué mucho a los banquillos, levanté y le dije, era un torneo, además, la final de un torneo, le dije al árbitro, no puedo más. Y nos fuimos, acabó el Y partido. acabó el partido ahí. Sí. Éramos 2 asistentes chicas y estábamos en el vestuario con 2 policías nacionales en la puerta. Para salir de ahí. Sí. Joder. Sí, Y porque... eso aquí en Coruña. Bueno. No, fue fuera. Y el comentario fue, uno de los comentarios, el que ya no pude más, es, ya verás, te voy a enseñar al final del partido lo que hace una buena asistente en el vestuario, Joder. después de aguantar muchas cosas. Y eso un padre, entiendo, o alguien... Un adulto. Ah, Un adulto, vamos Un a decir. adulto. Un adulto y yo en ese momento, pero
lo de cuando me decían, hacían los comentarios de marimacho, esas cosas, o cómo Sí. dejas que una niña te haga eso, ahí dije, ¿por qué voy a dejar algo que me gusta? Porque Ya. esto me gusta, o sea, estar arbitrando me gusta, poder enseñar me gusta. Y yo creo que fue también ahí un poco cuando me desvié por el tema también de que me gustaba la educación y poder formar y demás. Ya. Para que eso Entonces, cambie. ¿no? porque al final, ser árbitro dentro del mundo del fútbol base y también del fútbol profesional, por así decirlo, porque los jugadores no se saben el reglamento, hay que ser sinceros. También eres un formador. O sea, es que eres una pieza clave del mundo del fútbol, aunque no todo el mundo lo piensa. Ya. Pero es que yo, por ejemplo, yo voy a arbitrar un partido y hay cosas que dices tú, pero que es así, por reglamento es así. Ah, pues yo no lo sabía yo. O me dijeron hace poco, ¿pero desde cuándo no se pueden llevar piercings? Y yo, pues desde hace Uf, muchísimo. 1000. Sí. Yo creo que desde que aquel jugador que tenía el anillo y se enganchó y perdió el dedo, yo creo que desde ahí en el reglamento está puesto. O sea, es algo. Ah, pues siempre nos han dejado jugar. Y yo, pues entonces mal hecho. Ya. No es así. O los niños que no saben sacar de banda, pues les enseñas y cosas así. Y eso mucho los niños, los padres y tal, lo agradecen un montón. Un montón, un montón. Ya, ya, ya. Y así fue el tema del arbitraje y volver ahora y me lo paso en grande. O sea, Y ahora es todo mucho más calmado, dices. buah, sí. De cuando yo tenía 14 años, de pegarse los padres de niños de 6, 7 años al final del partido, a ahora escuchar algo. Porque yo tampoco escucho mucho de la grada porque paso, pero escuchar algo es muy raro. Ya, Al nivel que arbitro yo, ya. a otros Bueno, niveles. a nivel, ya, hay muchas veces que estoy pitando un partido y en el campo de al lado que están jugando modestos, escuchas cada barbaridad que dices tú, ay, Ya. no, yo eso no lo quiero. Ya, ya, ya. Pero es así, al final la gente, el concepto del fútbol es ir a desahogarse y no es así. Sí, sí, sí. En pasa. grandes rasgos. Yo sí que tengo Pasa. ese concepto porque para mí arbitrar ahora mismo es desahogarme y olvidarme de todo el resto de la semana y disfrutar de ello. Sí. Y también si yo veo que cometo un error, joder, yo también me siento mal, obviamente, pero intento disfrutar al máximo de todo. Ya, ya, ya. Pues haces muy bien, la verdad. Y oye, ejemplar. Sí, Chapó. porque la parte formadora esa que acabas de contar, Sí, sí. la verdad que es digna de admirar, la verdad. A ver, es que al final es que estamos tratando con niños pequeños, sobre todo el mayor, por ejemplo, a mi nivel, ¿sabes? Ya Claro. cuando pitas ya más modesto, segunda red, esas categorías ya, obviamente, pues sí tendrás algún juvenil, pero eso ya tienen recorrido. Pero a este nivel somos formadores, somos parte esencial. Sin árbitro no hay partido, sin pelota no hay partido. Entonces hay que intentar llevar en ese tema. Y como siempre me ha gustado el tema de la educación y el tema del fútbol, pues lo compagino, pues es la leche. Ya. Bueno, como también te gusta la Sí. pizza, te decía que comas porque tienes Ya buena se ha ampliado un conversación. poquito. Sí. Bueno, estaba bastante interesante como para cortar el cuento. Pues está buena, ¿eh? Está bien, ¿no? Sí, claro. Y yo sabes eso cuando fuera de Coruña o ya cuando jugabas ligas un poco más o arbitrar, no sé si te toca arbitrar muchas veces por pueblos y tal, que hay también hay mucha más pertenencia al equipo local, que aquí pues hay muchísimos equipos y al final pues no juegas en uno, juegas en otro. Pero por ahí sí que es mucho más agresivo al nivel del público tal o Mira, yo es igual, es decir. Yo al tener coche suelen mandarme por fuera, porque aquí suelen mandar pues, a gente pues, que tiene problemas de desplazamiento y suelen mandar en Coruña. Pero a mí cuando yo me encantaba ser asistente, o sea, me flipaba. ¿Por qué? Porque no tenías esa responsabilidad tan grande como ser el árbitro, pero es que me encantaba porque aparte aprendías y me encantaba ir a la costa. A la Liga de la Costa. ¡Buah! Me encantaba, pero es que me lo pasaba en grande, claro. Es un fútbol totalmente Sí, sí, diferente. sí, sí. Y escuchabas cada cosa en la grada, pero las escuchabas pero es que te hacía gracia y no escuchabas barbaridades. Esa gente que sabe faltar con gracia, ¿no? Sí. O meterse que con una persona con gracia. Sí, sí. Y yo me acuerdo de ir semifinales de Copa de la Costa, de asistente, Soneira C. O sea, Uf. en Bimanzo. Mira, marcó un gol el C justo en la portería de la izquierda, menos mal que yo estaba en la derecha. Saltó todo el público al campo, digo, es que me llevaban por delante. O sea, me llevaban por delante, era aquello. Y me tocaba mucho al Soneira, me tocaba mucho, porque o iba a Vimianzo o jugaban aquí en Coruña contra la Orilla, el Sporting Coruñés, en ese Sporting Ciudad, en ese momento, y también me tocaba.
Y ya me decía el público, ai, de niña, vamos che poñer unha casa ali en Vimianzo, esa quedas aquí toda a semana, total, vas a volver. Y sí, me lo pasaba en grande. Pero bueno, después también, pues una vez me dieron no era costa, pero me dieron un paraguazo, me escupieron una vez, un golpe también, pero bueno, al final... Claro, no, es el fútbol, digo, porque allí es que se vive mucho más. Buah, La sí. Liga, la Costa, la Liga, por ahí siempre se vive muchísimo más. Nosotros hubo un año, el primer año que se creó el deporte de categorías inferiores, jugábamos en la liga de su Corcubión, todo por ahí, porque aquí no sé por qué no nos habían metido aquí. Y es que era una pasada, claro, íbamos a jugar allí y allí estaba, pues aquí te venían a ver 100 personas, allí estaban 500 Sí, o sí, 600 sí. personas para ver un partido de alevines, Ya. ¿sabes? Ya, aparte llegaba Y el la tiempo, ¿no? gente- Que también... Y la gente era como muy, Muy pues pasional. eso, muy pasional con todo, con el árbitro, contigo. Y me acuerdo que a nosotros nos insultaban como si fuéramos los mayores. Esto también fue hace mucho, claro. Pero a lo mejor siendo árbitro, yo tengo un amigo que, bueno, ahora es línea, Fabián, que yo creo que está en primera ya. Es que Fabián creo que entró el curso anterior que yo, por ahí coincidimos. Y a mí me contaba cada historia, hace tiempo que no lo veo, me contaba cada historia de sitios que decías, claro, eso que da gusto que ahora ya ha mejorado todo un poco y Pues que sea a más mí- tranquilo, ¿no? A mí me gusta ir fuera, porque el trato es mucho más cercano. Porque aquí llegas a Coruña, en el campo de la Torre, y prácticamente no te cruzas con los equipos, no hablas con ellos. Yo si voy a pitar a Meicende, a Carral o así, al final acabas hablando con la Claro. persona que está allí en el campo, con los entrenadores, y al final, y bueno, y a mí que me toca mucho fútbol femenino, al final conozco mucha gente del mundillo, entonces al final es un trato totalmente otro rollo. diferente, es otro rollo total. Mira, un pité la semana pasada Sporting me dicen de Atlético Cercedense que había un mogollón de gente porque primeras contra segundas son los equipos que van a estar ahí arriba y tal y estaba disputado y joder, muy guay, o sea, fue muy guay el tema del público. Que sí, que hay presión, pero es que eso mola también. O sea, Eso es el fútbol también. claro, pero es que si es un partido que es un poco, al final, como árbitro, el tema de la concentración, yo hablo, pero muchas veces hablo para mí sola. Y lo digo en alto, por ejemplo, cuando le dan el pase al portero o a la portera y yo no lo cojas, no lo cojas, no lo cojas, ¿sabes? Para yo también estar concentrada de que si lo coge con las manos es cesión. Ya. Entonces, hay partidos que es complicado el tema de la concentración, entonces yo intento estar súper activa en todo. Y me gusta mucho explicar el porqué de las decisiones. ¿Por qué pito esto? O muchas veces, joder, le di con la mano. Yo, le puede dar con la mano, pero es que yo no lo veo porque me tapa y lo acaba entendiendo la gente. Ya. Que eso lo están haciendo en Estados Unidos, no es en Estados Unidos, donde lo ponen por la Sí, megafonía la megafonía, sí. cuando toman las decisiones. Sí, Mm. sí. Eso vaya presión también. Una Claro, presión a muy- ver, es que el tema Sí. del VAR... Es que lo del VAR... uf. ¿Tú estás... ¿Tú estás de acuerdo con el VAR? O sea, ¿estás a favor de que haya VAR o prefieres que no? Pues que Yo sé que es más justo, pero para tantísimo los partidos. Se para y se pierde un poco esa esencia de Tal cual. la picaresca, ¿no? Que había también. Sí, yo creo que es que... Para una Liga F, todos los goles revisados ahí que ya... Pero ahora No, creo que muy lo hace bien. la cuarta árbitra. Entonces, sí, claro, porque antes iba la... Sí. Es que no sé cómo están haciendo... Sí, se acerca ahí al... Porque yo, como no trabajo con eso, pues tampoco... Todavía. Claro. Bueno, Pero claro, ya es esa sensación de... Es que ninguno de los goles que marquen voy a estar 100% seguro de que vaya a ser legal. ¿Eh? es que yo el primer partido que estuve en Riazor y fue el primero que había el VAR, es que era en plan... Todo el rato. Todo el rato. Pesadilla. Es que es muy pesadilla, es muy pesadilla. Al final tienes que añadir tanto, Claro, tanto, tanto. son larguísimos Y al final es una y le quitas locura. mucha esencia al fútbol, yo creo. Y luego que fueras de juego milimétricos. Sí. A ver, tienes que entrar en algo un poquito más... Más equilibrado. Sí. Yo creo que con lo del ojo de halcón, con la línea, vamos, Sí, con eso tiraban. A ver, yo creo que se quita esa esencia. ¿Que a veces es necesario para evitar ciertas cosas? Puede que sí, pero le quita la esencia esa de... Que la gente siempre sí, estamos en contra del VAR y tal, pero cuando pita a favor, Todo el mundo. No, a favor, que no va. Lógicamente. El otro día en un partido de prebenjamines a mí, el VAR, y yo no, el VAR está ahí arriba, pero con B. O sea, a ver, al final, y se empiezan a reír, o sea, prebenjamines, pero me le decían de broma, a ver, al Ya. final es un comentario y tal, Ya. pero yo creo que sí que le quita bastante esencia. ¿Que hace el trabajo a lo mejor más fácil? Sí, a veces no, A veces no, ¿eh? a veces no. Porque si fallas también quedas mal marcado, claro.
Y hay decisiones que yo también me pongo en la piel de un árbitro que son muy, muy, muy difíciles, ¿eh? Porque en una toma parece una cosa, en otra no. No es lo mismo verlo en play, en vivo, Claro. que súper ralentizado. Es muy engañoso. Sí, tal cual. Es muy, 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 muy complicado. O sea, yo muchas veces también reviso jugadas y tal y digo yo, "Buah, pues yo pitaría esto". Y la vuelvo a ver y digo, pues no, Pues pitaría no, aquello. claro. sí. Claro, pero es que en el campo tienes No, que no te vale. hacerlo así. Claro, Claro. claro. Y tienes que Tienes que ir al pensar muy momento. rápido. Claro. Claro. ¿Te pasa eso a veces de que pitas un penalti, una falta o lo que sea, y al momento de pitarla dices, me he equivocado? Pues me pasó hace poco y se lo reconocí a la jugadora un fuera de juego. Le pito un fuera de juego, partido amistoso, tampoco. Le pito un fuera de juego, estaba yo sola. Y de repente giro así la cara y veo a otra jugadora que estaba deshaciendo el fuera de juego y digo yo, mierda. Y por dentro estuve durante 15 minutos, pero Dándole comiéndome. vueltas. Sí, Claro, te comes. maldito claro. fuera de juego, maldito. Que era un partido amistoso que al final. Y al final del partido, porque aparte me llevo bien con ella, y le digo, tía, te pité un fuera de juego que no era fuera. Me dijo, ya lo vi, pero no te iba a protestar. Ya. Y yo, es que te puedes Bueno. equivocar. Y yo, es que claro, es que yo intento hacerlo perfecto, pero es que no va a salir perfecto. O sea, me voy a Claro. equivocar seguro como me equivocaba de jugadora, como te equivocas tú como jugadora, o el entrenador haciendo los cambios, o la estrategia, o lo que sea. Es que al final somos humanos y cometemos errores. Pero sí, es en plan de o estar en casa y darle vueltas a la jugada. Y decir tú, pues podía haber pitado esto, o no sé qué. Ya. A ver, al final te lo comes. Te lo Sí, comes sí, en casa imagino, y te imagino. comes la cabeza y. Imagino. A ver, te lo tienes que tomar un poco también como un trabajo, porque al final tienes que ir serio. O sea, al final hay partidos que se están jugando muchas cosas, aunque yo pite más bien fútbol base, pero, joder, yo hay una vez que dije, yo voy a un partido a arbitrar como si fuera mi último partido, como si fuera un partido de Champions de Mundial, porque para esos niños o para esos jugadores ese partido es el más importante. Ujú. El de la semana siguiente va a ser el más importante de la semana siguiente, Eso pero es. ahora mismo es ese momento. Sí, sí, Son claro. 50 minutos, 90 minutos, el tiempo que sea. Bueno, Entonces, para los niños, vamos. Sí. pues es que se les va la vida a veces. Sí, O sea, sí, es sí. en plan. Y yo hay veces que me da pena pitar cosas, porque son muy obvias, diciendo, joder, el otro día le anulé un gol a un niño, que estaba fuera de juego, pero muy claro, pero era un niño pequeño. O sea, es que era biberón, tenía 5 años. Y iba a entrar el balón de un compañero y va él, mete el pie, lo toca y yo, es que es fuera de juego. Y yo le dije al entrenador, yo lo siento. Y me dice, no, es que está fuera de juego. Claro, Yo ya, pero te también da tiene que pena, aprender. ¿sabes? Sí, claro. Te da pena y Sí, dices bueno, tú, pero sí, bueno. esos niños. Me encantan los niños de un partido cuando marcan el 7-0 y lo celebra allí Bueno. dando la vuelta, haciendo el avión. A O el veces, 1, o el 7-1, ese 1 lo O ese 1 celebramos, también, como sí, si- sí. a ver, hay veces que, claro, ellos que ven fútbol por la tele y a veces La pues, limitan. hay cosas que dices tú, a ver, Sí, lo malo, sí. a ver, pero bueno, eso es el tema de la visibilidad también. En el tema del fútbol femenino, cuanto más partidos se echen, pues más jugadoras. Y habrá un momento, pues que. Y los referentes, o sea, ahora ya hay referentes mujeres. O sea, en mi momento, mi referente para mí era Carlos Puyol. Y yo era Buah, delantera, te lo iba a decir antes, cuando empezaste a decir que lo rompí no sé qué a un compañero, que si me rompí un diente, se me vino a la cabeza Puyol, ¿eh? Te lo juro. Bueno, pero Puyol, por lo que representaba ya no solo como futbolista, sino ya como capitán y lo que representaba dentro del campo y fuera de él. ¿Sabes? Ya. Para mí, en ese momento, Sí. y yo no sé por qué, a mí del Depor me encantaba Pauleta. Y no te puedo dar una explicación de por qué. Mira que a Poleto lo tenían cruzado aquí, ¿eh? Pues yo no sé, me Y encanta. luego era un pedazo delantero. Sí. Aquí sí le... Pero no te puedo dar un porqué. Cuando era pequeña era el que más me gustaba. Y yo, Ya. Pauleta. Pauleta para aquí, Pauleta para allá. Y Porque te molaba la guerra. Y dijiste, pues No sé. No sé, o sea, y después obviamente pues jugadores del Depor como Valerón, Ya. Manuel Pablo, es que al final pues que te quedas con esos jugadores, como Alex Bergantiños. O sea, Sí. es que te quedas con esos. Pero bueno, en principio yo no, referentes mujeres no tuve. Ya. Bueno, pero ahora eres tú referente de muchas niñas, así Bueno. que... Eso es Que lo nada. importante. Sí, desde luego que sí. Y seguro que de muchas coruñesas y de muchas cosas. Bueno, de muchísimas. Y que continúes haciendo esa labor tan importante, desde, enseñando como futura profe, Esperemos. como árbitra que también enseña, como policía que no debe ser policía. Sería la poli Como buena. futura, sabe Dios qué cosa del club. Exactamente. Está Michelle ahí escuchando, ¿eh? Pues nada, Miriam, que muchas gracias. Te dejamos comer la pizza, aunque hay que recalentarla un poco. No pasa nada. Está buena igual.
que ha sido un placer y que ya nos veremos en otra, seguro que sí. Muchísimas gracias. No, a vosotros por invitarme y encantada, ya no solo por la pizza, sino por el ratito que hemos pasado. Y que se salve el de Banca. Hombre, esperemos que sí. Que se centre todo el mundo ahí, por favor. Este año era para no sufrir, pero bueno. A ver, al Barça hay que quitarlo, pero bueno. Esperemos que sí. Ya sabes que el deportivismo y sufrimiento van de la mano. Sí, claro, por eso. Entonces ya estamos acostumbrados. Bueno, genial, muchas gracias. A vosotros. Venga, Gracias.